Hola, hoy vamos a ver los criterios de semejanza en triángulos. El primer criterio es el lado, 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 que nos dice que sus lados son proporcionales. Así que, para comprobarlo, vamos a relacionarlos. Entonces tenemos 4 con 12, 3 con 1 y 6 con 2. Entonces, 12 sobre 4, 6 sobre 2 y 3 sobre 1. Al dividirlos encontramos que tienen todos lo que se le llama la misma razón, que sería 3. Es decir, que si todos los triángulos tienen sus lados, se puede comprobar haciendo sus relaciones y viendo si cumplen y si tienen la misma razón. Ahora, para el segundo criterio es lado, ángulo, lado. Es decir, que hay dos triángulos con el mismo ángulo y lo que debemos hacer es ver si sus lados son proporcionales. Entonces, como hicimos en la misma, vamos a relacionar los lados. Entonces, 6 sobre 3 y 8 sobre 4. Entonces, vamos a ver que su razón es 2. A 2. Es decir, que un triángulo es semejante si tienen un ángulo igual y los lados que lo forman son proporcionales. Y por último, el criterio AAA, que significa ángulo, 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 y es en realidad el más sencillo. Es simplemente que los ángulos de ambos triángulos son iguales. Ahora veremos los criterios de congruencia. Primero, un criterio son condiciones que tienen que cumplir los triángulos para que sean exactamente iguales. En este caso, congruencia quiere decir que dos figuras son iguales, en tanto a misma forma, mismo tamaño, ángulos y lados iguales. El primer criterio es el lado, 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 que pues sus lados todos son exactamente iguales. El segundo criterio es el lado, ángulo, lado, que quiere decir que sus dos lados son iguales y si el ángulo que tienen es de la misma abertura, entonces son congruentes. Y por último, el tercer criterio, que es ángulo, lado, ángulo. Este quiere decir que la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de los extremos son iguales. Y finalmente podemos ver las aplicaciones de la semejanza y congruencia, por ejemplo, en la medición de edificios con escalas, tener estructuras iguales con el método de congruencia y más que todo se utiliza en la arquitectura y en la ingeniería civil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.